Buen día, compañeros. En el ejercicio que planteamos en el día de hoy damos respuesta a tres interrogantes bien interesantes. El primero, ¿qué se entiende por quehacer pedagógico? Para mí el quehacer pedagógico es aquello que yo realizo dentro del aula, lo cual me permite a mí hacer investigación, lectura, escritura, oralidad, expresión. Eso para mí es el quehacer pedagógico, todo aquello con lo cual yo puedo enseñar y las estrategias que puedo tener para enseñarlas. La segunda, ¿qué significa formar en las circunstancias actuales de pandemia? Es un reto para todos los maestros, ya los que hicimos ese ejercicio, pues la dinámica debe mantenerse, hay que exigir a los estudiantes, desafortunadamente muchas veces cuando son ya chicos grandes hay que condicionarlos a la nota para que mantengan cámaras para la participación. Generalmente los estudiantes en este momento actual funcionan con notas. Entonces, a partir de que usted pierda la materia, pierda la asignatura, el área y la nota sea algo que lo condicione, desde ahí empezamos a trabajar. Una parte interesante de este ejercicio es el hecho de cómo dinamizamos nuestras clases, cómo funcionamos en nuestras clases, cómo hacemos para que no sea la clase de solamente hable y los estudiantes escuchen, sino que sea muy participativa, muy dinámica, muy expresiva en todo lo que se hace. Finalmente, ¿cuál es el papel del maestro en este momento histórico? Nosotros somos mediadores dentro del proceso educativo, pero somos los que impartimos ese conocimiento. Entonces es importante que ese conocimiento no nos creamos más, no seamos más que los estudiantes, todos somos iguales, ellos aprenden de nosotros y nosotros de ellos, y aprender que las nuevas tecnologías nos ayudan específicamente en ese proceso, en esa habilidad para todo el quehacer pedagógico que tengamos. Entonces, haciendo una síntesis con respecto a la carta sexta, podríamos decir que ella nos invita a reflexionar con respecto a cómo somos nosotros dentro del aula de clase, cómo son nuestros sentimientos, será que sí somos maestros que nos expresamos, sí somos maestros que le tenemos la confianza al estudiante y ellos son capaces de escucharnos, o sea, de que nosotros perdamos ese miedo de darnos a conocer. Con respecto a la séptima carta, ella nos invita mucho a reflexionar de acuerdo al discurso pedagógico que nosotros manejamos y nuestro quehacer. Si son dos cosas coherentes, o sea, que si realmente tienen coherencia o simplemente que es algo que el discurso por aquí y nuestras acciones por otro lado. La octava carta, ella nos invita mucho a que nosotros como maestros también debemos inculcar mucho lo que es la política, o sea, no es como tal de enseñarle a decirles que sean políticos, no, simplemente de enseñarle la importancia que tiene la democracia dentro de nuestro país y por qué y para qué sirve la democracia. La octava carta hace mucha referencia al contexto interno y al contexto externo de los estudiantes con respecto a su cultura, cómo son ellos, como de invitarnos a conocerlos a ellos, no solamente en el aula, sino que también su mundo afuera, su exterior. Entonces, a raíz de esto contesto la pregunta de qué es práctica pedagógica. Entonces, para mí, en la práctica pedagógica es ese ejercicio que hace un maestro frente a sus estudiantes, en donde él aplica sus estrategias pedagógicas, en donde rompe el fragmento de una barrera entre maestro y estudiante, sino que simplemente ya es más un espacio en donde los dos aprenden recíprocamente. ¿Qué implica formar hoy en día en la pandemia? Un reto bastante grande, ya que ahí es donde nos damos cuenta que nosotros debemos estarnos actualizando constantemente, estar siempre a la vanguardia con respecto a las nuevas estrategias nuevas, adaptarnos también a lo que surge dentro del mundo, ¿sí? Y con respecto a nuestro papel en un ámbito histórico es crucial porque nosotros los maestros somos ese ente que el niño tiene desde pequeños, entonces digamos que nuestro papel es de una gran responsabilidad porque estamos formando a los ciudadanos del presente. Somos nosotros quienes somos nosotros el ejemplo de ellos, entonces ese papel es muy fundamental. Con respecto a las cartas quinta, sexta y séptima de Freire, se aconseja y se plantea la imagen de un maestro más humano, que esté más inclinado
a ser uno más que sus estudiantes, un ser humano también, un ser humano con temores, que no tenga, digamos, esa privación de mostrarse también como una persona que puede tener miedo, que puede tener equivocaciones y que puede aprender también de sus estudiantes. Al entablar una relación de tú a tú con los estudiantes, obviamente teniendo en cuenta que el maestro debe tener autoridad y debe tener liderazgo, pero al escuchar, al ponerse en la posición también de un estudiante más, teniendo en cuenta que en el aula también se aprende de los estudiantes, se puede lograr espacios democráticos, que es lo más importante, lograr espacios de escucha, lograr espacios de argumentación eh, basada en argumentos lógicos, y esto es lo que eh, recomienda Freire en todo caso. También se plantea el respeto hacia el otro, la posibilidad de aprender del otro, y considero que es fundamental ser uno más, ser un ser humano más en el aula. Y estas cartas, digamos que dan esa cuota de veracidad y esa cuota de importancia de seguir siendo un estudiante a pesar de ser un maestro. Buenos días para todos. La reflexión a la que llegamos después de la lectura de la carta, de la cuarta carta, pues es el primer día, entonces es toda la observación, el docente, los estudiantes, los sentimientos, la lectura del aula, sus compañeros, el profesor. La segunda carta sería la sexta carta, que es la relación entre el educador y el educando, que nos permite la coherencia, lo que piensa, lo que él dice. Todo esto que esa relación idónea, esa relación que se establece entre estudiante y docente. La séptima carta habla pues de hablar del educando, hablarle de él, de oír educando, al ser oído por él, que se debe fomentar la escucha entre unos y otros, específicamente la diferencia entre autoridad y autoritarismo que se puede generar en el aula de clase. Y la última carta pues es la identidad cultural y la educación. Esta carta habla de una relación entre la parte social, cultural, impuesta por algunos docentes, que se debe manejar ciertos puntos de agresividad y la capacidad de identificar y eliminar esos prejuicios y discriminaciones. No sé